Una de las cosas maravillosas de viajar en tren es que son súper puntuales, súper económicos y te mueven por todo Japón. Continuamos explorando Kioto, una ciudad que equilibra lo espiritual y lo cotidiano. En esta segunda parte descubriremos su ritmo más humano, donde la calma y la energía conviven en perfecta armonía. Cada rincón sigue recordando por qué Kioto es el corazón cultural de Japón. Acompáñenme a descubrir estas maravillas de esta encantadora ciudad Kioto en Japón. He comenzado este recorrido por un famoso templo budista de nombre Kinkaku-ji, que es un templo que parece flotar sobre su propio reflejo. Está cubierto en oro puro y este santuario simboliza la armonía entre el poder y la serenidad. Aquí cada hoja y cada destello recuerdan que la verdadera riqueza está en la calma. Dicen que hay lugares que tienen alma propia y Kioto te la roba desde el primer instante. Hoy dejamos atrás el neón para entrar en el corazón del Japón antiguo. Pero nada me preparó para esto. El Kinkaku-ji, el famoso pabellón dorado, verlo brillar, cubierto de oro puro y reflejándose en el estanque se siente casi irreal. Es como una postal que cobra vida. La energía aquí es otra cosa. Entre jardines zen y caminos de historia, este viaje me enseñó que la belleza de Japón está en los detalles. Si alguna vez soñaste con viajar con el tiempo, acompáñame en este video, porque Kioto no se visita, se siente. Vine a un lugar especial en Kioto, que es el famoso Nichiki Market, que es el corazón gastronómico de Kioto. Más de 4 siglos de historia, donde tradición y vanguardia conviven entre aromas, sabores y artesanías locales. Soy fanático de todos los mercados públicos de cada ciudad que visito, los mercados tradicionales, así que vamos a explorar cómo es el mercado aquí en Kioto. Hi. Yes. What is this? Okay. Okay. Eso que me dieron a probar, está picante. Como un arroz, es sabroso, pero sumamente picante. Es como un arroz como con ajonjolí picante tostado, algo así. Se me aguaron los ojos. Y prepárate para el caos delicioso de Nichiki Market, la famosa cocina de Kioto. Aquí los olores te atrapan y vienes a probarlo todo. Sí, hasta los pulpos en pálido es literalmente el paraíso de la comida callejera. Como todo típico mercado, es una locura. Mucha gente empujando por todos lados. Dios mío, me llevan y los llevo. La presentación de esta comida es espectacular. Y es Kobe Beef Cutlet, es Kobe empanizado. Muy divina esa carne. Mira qué cool está esta tienda, con un avión cortado a la mitad. Y la entrada. ¿De qué será la tienda? Es como de fotos. La creatividad, gente buena. La creatividad es lo que vende. 100% comprobado. Algo que he tenido oportunidad de ver muchísimo en Japón. Aquí son súper fanáticos de los animes. Y en cada cuadra, me atrevo a decir, hay una tienda de artículos de anime, coleccionables, tanto de la vieja escuela como de la nueva escuela. Porque he visto hasta de Mazinger Z, Ultraman, Meteoro, de todo. Aquí pueden visualizar una dentro del mercado. Y no hay niños dentro de las tiendas, que es lo usual que tú esperas ver. Hay adultos buscando sus figuras.
Este mercado es fascinante, puedes encontrar absolutamente de todo. Comidas exquisitas, económicas, souvenir, ropa, restaurantes, absolutamente todo. Es inmenso, una maravilla de mercado, uno de los mejores que he visitado. Si Tokio es el cerebro futurista de Japón, Kioto es sin duda su alma antigua. Dicen que en esta ciudad hay más de 1600 templos. Sí, escuchaste bien, 1600. Es imposible verlos todos en una vida, pero nosotros vinimos con una misión: encontrar los más importantes. Caminar por Kioto no es solo hacer turismo, es retroceder siglos. Viene este templo de Buda, que es muy popular cerca del mercado, y es uno de los más bonitos de Kioto, porque tiene casi 100 años de construido y se conserva intacto. Una belleza. La paz que se siente aquí es maravillosa, una energía demasiado grande. Aquí, entre la madera vieja y el olor a incienso, entiendes que Japón protege su historia con un celo increíble. Pero ojo, que no todo es silencio y zen. Hay multitudes, hay ruido, pero si sabes dónde buscar, encuentras la magia. Hoy los llevo conmigo a explorar la parte más sagrada de este viaje. Y empezamos fuerte. Lo han visto en 1000 fotos, pero tenerlo de frente es otra historia. Este es el Kinkaku-ji, el famoso pabellón dorado, y no es pintura dorada. Los dos pisos superiores están recubiertos ligeramente en hojas de oro puro. Originalmente era la villa de descanso de un shogun, y honestamente, vaya gusto tenía este señor. Lo que me vuela la cabeza es el reflejo en el estanque del espejo. Es hipnótico. Aunque les voy a ser sincero, estar aquí también es una batalla contra cientos de turistas buscando la selfie perfecta. Pero si logras ignorar los empujones y te concentras en el edificio, entiendes por qué es el tesoro nacional. Es la definición perfecta de la elegancia japonesa, naturaleza y arquitectura siendo uno mismo. Pero si hablamos de íconos, tenemos que ir al sur, al Fushimi Inari. Seguramente reconoces estos miles de arcos naranjas llamados tori. Lo curioso es que cada uno ha sido donado por una empresa o persona para pedir prosperidad en los negocios. Es como un túnel infinito de deseos y agradecimientos. Y aquí va un consejo de viajero. La mayoría de la gente se queda en la base, donde casi es imposible caminar. Pero si tienes piernas y paciencia para subir la montaña, el silencio empieza a aparecer. El santuario está dedicado a Inari, el dios del arroz, y verás estatuas de zorros por todos lados, que son como sus mensajeros. Caminar por aquí al atardecer, cuando la luz golpea la madera naranja, es una experiencia casi mística. Te sientes en una película de Miyazaki. Cambiamos de escenario para visitar el Kiyomizu-dera, el templo de agua pura. Lo impresionante de este lugar es su enorme terraza de madera que sobresale en la colina. Se construyó sin usar un solo clavo. Todo es encaje de madera, ingeniería antigua, pura y dura. Desde aquí arriba tienes una de las mejores vistas de todo Kioto moderno, contrastando lo tradicional. Abajo está la cascada de Otowa, donde la gente hace fila para beber 3 chorros de agua, uno para la salud, otro para el amor y otro para el éxito académico. Y por si acaso, bebí un poco, a ver si funciona. Es un lugar que se siente vivo, lleno de estudiantes, parejas y energía. Me encuentro en la estación de trenes de Kioto, con destino a Osaka. Y esta estación de trenes es muy bonita, pero es muy congestionada. Aquí te voy a mostrar cómo es. Arquitectónicamente es bien linda, pero es una locura. Y de golpe el choque futurista, la estación de Kioto. Olvídate de lo antiguo en un segundo. Esto parece una base espacial gigante, arquitectura brutal para despedirnos de la ciudad. Aunque sea una locura, la estación de trenes es súper organizada y es muy fácil. Yo particularmente uso esta aplicación que es EX. Te dice exactamente a qué andén tienes que dirigirte, si el tren está retrasado, si tienes que cambiar boleto. Yo lo cambié hoy
Lo tenía a las 4:41 y son las 5:14. Lo cambié para las 5:30. Y justamente mi tren está retrasado 2 minutos. Este es el tren bala, que es el que vamos a tomar, no este, sino el siguiente. El siguiente no. 2 más. Pero uno de los mejores medios de transporte en Japón y para venir a Kioto es utilizar el tren. Ejemplo, veo que hay otro tren a las 5:22. Vamos a ver si lo puedo cambiar. Ya no me permite, creo yo, para ver. No. Ya no me permite. Sin embargo, lo tuve que haber hecho antes del check-in. Esto es lo que voy a hacer mi asiento en el tren. Se le llama Green Line. Súper cómodo. Es el famoso tren bala. Una de las cosas maravillosas de viajar en tren es que son súper puntuales, súper económicos y te mueven por todo Japón. Yo vine a Osaka desde Tokio, un trayecto aproximadamente de 2 horas 30 minutos y fue súper rápido. Una maravilla de servicio. Japón es un país que me ha impactado muchísimo. Cada una de sus ciudades me gusta más. Tokio, como toda cosmopolita, como toda ciudad grande, es congestionada, sin embargo es muy ordenada. Osaka es bellísima, es espectacular. Si no has visto mis videos de Osaka, te los voy a dejar aquí linkeados para que los veas. Y Kioto, una ciudad cultural, también congestionada, pero una maravilla. Japón es un país que tienes que visitar. Tómate, si tienes la posibilidad, más de 15 días y no te vas a arrepentir. Hemos llegado al final de esta segunda parte, de este segundo video sobre Kioto, una ciudad encantadora, llena de cultura, de tradición, de paz, de tranquilidad, de muchos templos budistas, de calles tradicionales japonesas llenas de geishas, de casas que recuerdan ese viejo Japón. Japón es un país maravilloso, me voy súper feliz, súper contento de haber visitado este lugar. Tengo que volver, me encantó todo. Un poco sufrí con la comida, pero ha sido un país encantador. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es suscribirte al canal, activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Y por favor regálame un like y comparte este video. Nos vemos en el próximo destino. Arigato.